Bueno, mi nombre es Aristarco Blandón, yo soy de Colombia, pero ya llevo 17 años radicado, viviendo acá en la nación de Chile. Ando con mis hermanos, mi hermana, que es la que graba, mi hermano Marcos, y mi señora y mi hija, que en esta ocasión no pudieron venir porque nos tomó de rapidez llegar acá. Así que somos un ministerio relativamente joven. Tenemos unos 10 años ya como ministerio, donde pues hemos pasado por diferentes situaciones, luchas, pruebas, desafíos, las situaciones de la vida, las vicisitudes de la vida nos han golpeado duramente como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. Este camino es difícil, no es un camino fácil estar en los caminos de Dios. Si esto fuera demasiado fácil, entonces todo el mundo sería cristiano. Pero la palabra dice que en el libro de los Hechos, en Antioquía, por primera vez llamaron a los siervos de Dios cristianos porque tenían un estilo de vida diferente al comportamiento que llevábamos en el mundo, a la cultura del mundo. Entonces, ser cristiano es una distinción que nos da el Señor al entregarnos su palabra y vivir en ella por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es necesario que habite en nuestro corazón, en nuestra vida, sea íntegra, sea de manera íntegra en nuestro corazón para que podamos como cristianos vivir la vida que Cristo quiere que tengamos, para poder salir de muerte a vida, para poder cambiar de tristeza a gozo, ¿sí? Para poder salir de la desesperanza del mundo a la esperanza con Dios. Entonces, la palabra de Dios, cuando la creemos con todo nuestro corazón, este es el mensaje que normalmente el Señor nos está entregando en este tiempo. La palabra hace que nosotros podamos tener esperanza de vida. La palabra, en medio de estas vicisitudes, en medio de estos problemas que se está afrontando en esta tierra, donde no hay amor, donde las personas no tienen valores, no tienen principios, han vendido sus principios y sus valores por poseer cosas materiales en esta tierra y no les importa tener que matar, robar, pasar por encima de quien tengan que pasar para poder cumplir con sus deseos y saciar sus necesidades terrenales. La palabra nos enseña que cuando vivimos por el Espíritu, tenemos una esperanza de vida mayor, una expectativa de vida mucho más elevada a la que se vive en el mundo. En el mundo tendremos aflicciones, dice la palabra de Dios. En el mundo tendremos angustias, aflicciones, pero no tenemos a Dios ahí con nosotros. El mundo, cuando estuvimos en el mundo, vivíamos sin fe, vivíamos sin esperanza, vivíamos sin Dios. Pero una vez Jesús vino a nuestro encuentro, porque Él salió a nuestro encuentro, no nosotros lo buscamos a Él. Él nos encontró a nosotros porque vivíamos una vida de tristeza, de dolor, una vida desenfrenada, de pasiones, de lujurias, de pecado, de muerte, de divisiones, de pleitos entre la familia, entre la sociedad, entre los vecinos. Y esa vida no nos producía a nosotros satisfacción. Esa vida no nos producía paz, no nos daba gozo, era algo momentáneo que teníamos ahí. Entonces nuestro espíritu estaba gimiendo, nuestra alma gemía, porque la alma ha sido creada para adorar a Dios. Hemos sido creados para conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Cuando podemos conectar el espíritu humano con el Espíritu de Dios, hay paz, hay gozo, hay alegría en el corazón, hay esperanza, hay buenas nuevas de salvación, hay esa ilusión de que todo va a cambiar, que lo bueno no es suficiente, que lo mejor está por venir porque tenemos al grande de los grandes, al Creador, el dueño de todas las cosas. Y Él un día decidió revelarse a nuestro corazón que estaba afligido, cargado por todos los problemas que se afrontan en esta tierra.
vivir una vida sin Dios demanda una vida de mucha tristeza. Y de ahí nos sacó Dios, ¿cierto? De ahí nos sacó, porque es que vivíamos como quien no tiene a Dios, como quien no tiene rumbo, como que no, una oveja sin pastor. Vivíamos descarriados, vivíamos afanados, angustiados por las cosas de esta tierra, por lo perecedero, no dándonos cuenta que nuestro espíritu estaba cada día muriendo más, agonizante, perdiendo la oportunidad de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. La palabra de Dios nos habla de que tenemos la nueva vida, empieza con las transformaciones que la palabra de Dios nos da. La vida por el Espíritu, según Romanos 8:1, habla de que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La nueva vida no es cambiar de trabajo, ganar más dinero. La nueva vida no depende de las posesiones materiales que nosotros logremos en esta tierra. No depende de tener una buena familia, no depende de tener unos hijos. La buena vida no es tener buenas relaciones con nuestros semejantes, con nuestros pares en esta tierra. La nueva vida no significa tener prosperidades materiales. La nueva vida, sin el reconocimiento de Dios a nuestro espíritu, a nuestro corazón, no puede producirnos un gozo eterno que pueda transicionar este espíritu al espíritu de Dios. El espíritu del hombre siempre va a caminar, siempre va a vivir bajo las ordenanzas del mundo, bajo la sujeción de la tierra, bajo las leyes humanas, a no así a obedecer la ley de Dios, ya que el espíritu del hombre está caído de la gracia de Dios. Por eso Jesús viene a la tierra a morir por el hombre, para que el hombre salga de ese estado terrenal y se convierta en un hombre espiritual. Por eso la palabra dice en Romanos 8, la vida en el espíritu. La vida en el espíritu nos da una nueva perspectiva, una nueva proyección de cómo vivir, de cómo caminar, de cómo expresarnos, de cómo sentir, de cómo hablar, de cómo relacionarnos entre nosotros los hombres en la tierra, de cómo tener bonitas y mejores relaciones, donde la fidelidad, donde la lealtad sea una ley de vida en nuestro espíritu, en nuestro corazón, donde podamos vivir confiadamente, donde podamos tener esa tranquilidad de que nuestro hermano no piensa mal contra nosotros, que nuestro hermano quiere lo mejor para nosotros, porque es alguien que ha sido transformado, que ha sido cambiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede trabajar si no es interceptada, si no es iluminada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Podemos tener mucha Biblia, mucha teología, poder tener mucho conocimiento de la Escritura, pero si el Espíritu Santo no ilumina esa palabra queda vacía, esa palabra queda muerta y no produce vida en nuestro espíritu. Es por eso que no podemos dar el fruto que dice la Escritura en el libro de Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu no se puede manifestar en el corazón del hombre, ya que la palabra no ha sido iluminada por el Espíritu en nuestro ser. Por eso es que la vida cristiana, el cristianismo demanda al hombre, demanda relación, demanda verdad, demanda vivir una vida en el Espíritu, demanda comportamientos idóneos según los estatutos y los preceptos de la ley de Dios. ¿Sí? Saciar nuestros deseos o ver cumplidos nuestros sueños
en una vida natural tampoco produce fruto. Todo lo que puede producir a nuestra vida es muerte. Todo lo que hacíamos antes de Cristo nos daba muerte. No nos producía satisfacción eterna, no nos producía un gozo constante. Era un gozo breve. Por eso teníamos que ir cada día más a buscar al mundo, sentir algo de paz, sentir algo de gozo. Y entonces nos veíamos involucrados en las drogas, en los vicios y en muchas cosas que el mundo te ofrece para que tú puedas sentir un poquito de paz, un poquito de gozo, un poquito de esperanza. Pero pasado ese tiempo de distracción en la carne, el problema se nos iba aumentando más y ya no sentíamos, ya no teníamos esperanzas de vida hasta que Cristo ha llegado a nuestra vida. La nueva vida empieza con la transformación del ser, o sea, de nuestro interior. Cuando la palabra penetra el corazón empieza a ser depurado por las cosas que lo contaminaban del mundo antes. La palabra empieza a tomar control, a ejercer la supremacía. El gobierno de Dios empieza a establecerse en nuestro espíritu. Al establecer nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón, el Espíritu de Dios empieza a controlar los impulsos por los cuales antes nosotros vivíamos y cometíamos errores. Vivíamos de error en error, de traición en traición, haciendo dolor a otros y causándonos dolores, por causa de que no teníamos vida en el espíritu. La vida que teníamos en el mundo antes de venir a Cristo era la vida por la sangre, era una vida natural. Entonces la palabra nos habla en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1 dice: tienes fama de que vives, pero estás muerto. Esa era la condición que teníamos nosotros en el mundo. Pensábamos que vivíamos, que disfrutábamos de la vida, pero si nos dimos cuenta cuando llegamos a Jesucristo, qué tan engañados estuvimos, cómo el mundo nos engañó, cómo el diablo y sus demonios causaron tanta ignorancia en nuestro ser que pensábamos que esa era la mejor vida que un ser humano podía tener y experimentar en la tierra. Pensábamos que tener posesiones, pensábamos que tener buen trabajo, buenas posiciones materiales, reconocimiento, influencia en el plano natural, eso era la mejor vida. Estábamos realizados como personas en esta tierra. Ese fue el engaño que nos vendieron, que nos metieron en el intelecto humano, que si no tenemos algo natural, hemos perdido el viaje en esta tierra. Pero resulta que nos damos cuenta cuando venimos a Jesús, según Romanos 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Cuando encontramos esta verdad en nuestro corazón, nos damos cuenta que despertamos. Eso es lo que quiere decir la escritura. Despertamos al engaño que estábamos cegados en nuestro entendimiento. Dice la escritura que Jesús tuvo que morir en la cruz para que se partiera el velo, para que se rompiera el velo de la ignorancia, del conocimiento de Dios en nuestra vida. No podíamos tener este conocimiento de Dios por causa del pecado que habitaba en nuestro ser. Pero cuando Jesús viene a la tierra y muere en la cruz, quita ese pecado del mundo, nos lava con su preciosa sangre. Ahora nuestro corazón es purificado, es limpiado para poder recibir la palabra de vida, la palabra que es espíritu y que no es letra. La letra, la mucha letra, el mucho entendimiento natural mata, seca el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero cuando viene la sangre de Cristo, nos lava, nos redime, entonces nuestro espíritu, nuestro corazón espiritual empieza
empieza a sentir algo distinto que no sentía antes de Cristo. Empieza a despertar, empieza a experimentar una nueva vida, empieza a tener un nuevo entendimiento de la palabra de Dios y de cuál es el propósito de la vida. ¿Por qué yo nací? ¿Por qué yo crecí? Que a pesar de que mi padre, mi madre me desecharon, Dios nunca me dejó abandonado. Dios siempre estuvo ahí, a pesar de que pasé por dificultades, por muchos procesos desde mi niñez, pero aquí estoy. Todavía Dios me tiene. ¿Por qué Dios me tiene todavía? Cuando he vivido, he pasado situaciones que quizás otros no hubieran vivido, no hubieran pasado, no hubieran soportado, pero yo la soporté, tú la soportaste. ¿Por qué la soportaste? Porque el Espíritu de Dios siempre estuvo ahí, siempre estuvo el Padre protegiéndote, guardándote, hasta el día que Él decidió que iba a salir a nuestro encuentro para cambiar el espectro de la visión de la vida que teníamos. ¿Sí? Cuando el Señor viene y cambia ese espectro de vida que llevamos, entonces empezamos a ver que la vida tiene otro tinte, tiene otro color, tiene otro sabor, tiene otro aroma, tiene otra forma de establecerse en nuestra vida. La palabra de Dios se establece en nosotros. Dice en Juan que si vivimos en la palabra toma supremacía. Dice la palabra que la palabra en nosotros es equivalente a Cristo viviendo en nosotros. Por la palabra, cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón del hombre, es transformado desde adentro hacia afuera. Así que nuestro ojo ya no ve como veía antes. Nuestro entendimiento cambia a las realidades de la vida. Cuando conocemos la verdad, ya no caminamos en tristezas ni angustia, ya no caminamos por los sentidos naturales, caminamos ahora viendo por los sentidos espirituales. Es pues la fe es un sentido que se activa en nosotros, tiene ojos la fe para ver lo que los ojos naturales no ven. Los ojos naturales, cuando vemos con los ojos naturales, nos desanimamos, nos desorientamos, nos confundimos, porque lo que se ve es terrible. Entonces necesitamos los sentidos espirituales para ver lo que se ve, lo que hay en el reino espiritual de Dios, ya que no pertenecemos a este siglo, no pertenecemos a este mundo. Y si no pertenecemos a este mundo, nosotros caminamos como viendo al invisible. Cuando nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, dice Hebreos, entonces salimos de las preocupaciones que nos da este mundo a través de los sentidos naturales. Los ojos naturales son muy engañosos, engañan al hombre, nos hacen ver la vida como no nos la mostró Dios desde el inicio de la creación. Entonces, por eso el Señor dice: puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe. Poner la mirada en Él, no en lo que se ve naturalmente. Pero para poder ver a Jesús necesito la fe. La fe la encuentro a través de la palabra de Dios. La palabra incrustada en mi corazón hace que la fe empiece a tomar control, hace que los ojos espirituales que tiene me empiecen a transicionar, empiece a ver lo que yo antes no podía ver. Cuando el hombre y la mujer se enfocan en lo natural, será destruido, porque cuando vemos lo natural nos va a desanimar. Pensamos que la destrucción que le está aconteciendo al vecino pronto nos va a suceder a nosotros, y eso nos va a llevar a una angustia, eso nos va a traer depresión, ansiedad, nos va a traer muchas preocupaciones a nuestro corazón, y va a hacer que esto haga que el Espíritu no pueda vivir en nosotros. Contristamos al Espíritu cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra. El Señor dijo: no pongas tu mirada en las cosas de los hombres, poné la mirada en las cosas de arriba, porque en las cosas de arriba es que tienes plenitud de vida. Si tú miras con los ojos naturales, no vamos a tener vida en esta tierra. Por eso es que el mundo está siendo destruido cada vez más. El mundo va de camino a la destrucción, de camino a un abismo.
Van muchos como corderos al matadero, porque son guiados y dirigidos por los sentidos naturales. Los sentidos naturales sirven para una sola cosa, para destruir el propósito de Dios en el hombre. Los sentidos naturales solo sirven para relacionarnos entre humanos. No nos sirven para relacionarnos espiritualmente con Dios. Nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza del hombre natural caído y la naturaleza espiritual. La naturaleza del primer Adán y la naturaleza del postrer Adán, del segundo Adán. Tenemos la naturaleza de Jesús. Pero esta naturaleza, para poder despertarla en nuestro ser, necesita la cooperación de tu corazón y del mío a la palabra de Dios. Someternos a las escrituras para que las escrituras tomen supremacía. Controlen nuestra vida, dice según Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero para ser guiados por el Espíritu necesitamos que la palabra controle nuestra voluntad. Entregar la voluntad humana es importante, es la parte más fundamental para ser cristianos, porque si no entregamos nuestra voluntad, Dios no puede habitar donde hay otra voluntad. Es un requisito para ser hijo de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Entregar nuestra voluntad, rendir nuestra voluntad a Dios, decirle: Señor, eres tú el Señor, eres tú el Creador. No voy a vivir la vida como yo la estaba acostumbrado a vivirla. Debemos aprender a desacostumbrarnos de esa mala manera de vida que llevábamos. Y eso es lo que se le hace difícil al hombre, desacostumbrarse de esa vieja naturaleza. Entonces Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Le está diciendo, es necesario que dejes la vieja naturaleza para que puedas empezar a experimentar el reino de Dios en tu vida. Entonces, si nosotros no podemos experimentar como cristianos el reino de Dios en nuestra propia vida, no se la podemos mostrar a los demás esa vida. La palabra dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por gracia recibimos el reino de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la obediencia, a través de la entrega de nuestro espíritu al Espíritu de Dios para que Él lo transforme, Él lo cambie. Necesitamos entonces una reforma en el corazón de nosotros los cristianos. El cristianismo no es religión. El cristianismo es una relación pura, es una relación de honestidad, es una relación de sinceridad con el Padre, es una relación de lealtades con el Padre, con aquel que nos ha dado todo, con aquel del cual todos nosotros dependemos. El hombre natural no te puede dar nada si Dios no lo permite, si Dios no pone el sentir en el corazón del hombre natural. Así que cuando entendemos esta verdad de que todo lo que podemos poseer en esta tierra no depende del sistema humano, no depende de los hombres humanos y que depende de Dios, entonces el corazón se empieza a enfocar hacia la dirección correcta y no se va hacia la dirección contraria, que es el hombre, pensando que lo que nosotros recibimos es por gracia del hombre, cuando todo lo que podemos recibir aquí en esta tierra es por la gracia de Dios, es porque el favor de Dios está sobre nosotros y Él hace que las puertas, que las posibilidades que para nosotros son imposibles de alcanzar muchas cosas sean posibles por la palabra de Dios que habita en nuestro corazón, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no podremos servir a Dios, quien es espíritu, sin tener el estado del ser rendido completamente al Señor Jesucristo. Demanda entonces un sacrificio vivo de obediencia. Obedecer la palabra de Dios no es fácil, porque venimos de una naturaleza caída. La naturaleza del hombre siempre tiende a buscar hacer el mal. Nunca quiere tender a buscar hacer el bien. Y para poder hacer el bien, dice la palabra de Dios, es necesario nacer de nuevo. Nacer por el Espíritu, le dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. ¿Sí? Sí, entonces nos damos cuenta
que al nacer de nuevo entramos en la cultura del reino. Salimos de la cultura del mundo para entrar, ingresar en la cultura del reino. Jesús le dice a los fariseos de la época: mi reino no es de este mundo, mi reino es de otro mundo, es del cielo, es de arriba. ¿Por qué le dice esto? Porque él, aunque él es el rey de reyes, señor de señores, se encuentra en la tierra como un ser humano. Puede tenerlo todo en el mundo, pero él decide no tener nada en esta tierra, porque el tener tantas cosas materiales, tantas posesiones, nos alejan del propósito, del plan divino que Dios estableció desde antes de la creación para nuestras vidas. No eres viejo para hacer el propósito de Dios en la tierra. Dios te da la vida. Dios puede añadirte años de vida para que cumplas con el objetivo establecido, trazado por Dios en su plan divino desde antes de la fundación del mundo. Tú puedes lograrlo, todos podemos hacerlo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién, dice la palabra de Dios, puede estar en contra de ti y de mí? Pero para poder creer esa palabra, que no se quede solamente en escritura, necesitamos creerla con todo nuestro corazón. No con el corazón, es con todo el corazón. Involucrar todo el corazón, porque cuando hablamos del corazón estamos dejando una parte reservada para otras cosas. Pero si hablamos de con todo el corazón, como dice el primer mandamiento, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Sí, con todo tu corazón, con todo. Porque si no, dejamos una parte reservada para otras cosas, como lo hizo Abraham en el Génesis 22, cuando Jehová le entrega a su hijo. Entonces el amor de Abraham se empezó a desplazar, a poner el enfoque en su hijo, en el único, en Isaac. Entonces Dios, al ver esta situación, le dice a Abraham: toma a tu hijo y sube al monte Moriah, y allá me lo vas a ofrecer en un holocausto. ¿Por qué se lo pide? Porque antes del hijo, Abraham amaba a Dios con todo su corazón. Después de que le entrega la promesa, el corazón de Abraham se dividió. Ahora Dios no comparte su gloria con cosas materiales. Los hijos son una posesión material. Nuestro cuerpo natural es una posesión material. Entonces, si ponemos mucho nuestro enfoque y nuestro corazón en las cosas materiales, vamos a no poder ver las maravillas de Dios cumplirse, las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas personales. Entonces Jehová toma el control del corazón y quiere ver el corazón de Abraham. Le dice: entrégamelo en un holocausto. Abraham entiende el mensaje. Abraham se da cuenta que su corazón se estaba dividiendo. Porque cuando Dios nos da posesiones materiales, el hombre tiende a adorar más lo creado que al creador de lo creado. Cuando Él te da, Él también te lo puede quitar, dijo Job. Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito, sea su nombre glorificado. Este hombre entendía que Dios era el causante de sus bendiciones, que Dios era el causante de las riquezas, que Dios es el que hace al rico como también hace al pobre. A los dos los hace el Señor. Pero esa condición, no, adorar a Dios no depende de si eres pobre o eres rico. Adorar a Dios, entregar nuestra vida a Dios, depende del agradecimiento que hay en el corazón del hombre por las cosas que hace Dios día a día por él. Esa es la gracia que Dios nos ha concedido, de poder reconocer que es Él el que causa que las bendiciones, que las probabilidades de Él sean posibles para nuestras vidas. Es el mismo Dios que hace, que reciba, que hace y que quita. Él es el creador de lo material, pero también el creador de lo inmaterial. El Espíritu de Dios crea todas las cosas. Por eso la palabra dice: pedid y se os dará.
Pero no pidas mal, no pidas para saciarte a ti. Pedid cosas espirituales, porque Él sabe de que estamos en necesidad. Él no quiere que nos enfoquemos en cosas que nos faltan terrenalmente. Él quiere que nos enfoquemos, que nuestra mirada y nuestro corazón se angustie, se preocupe por poseer las riquezas en gloria. Que estas riquezas en gloria son paz, gozo, el amor de Dios en nuestro corazón. Podemos tenerlo todo humanamente, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, somos miserables, dice la Escritura. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? Perdió el propósito de su vida en la tierra por el cual lo crearon. Debemos entonces indagar, investigar como cristianos. Esa es nuestra responsabilidad. Investigar para qué fuimos creados. ¿Por qué estamos en la faz de la tierra? ¿Por qué no nos ha consumido todavía la ira de Dios? Porque muchos hoy en esta mañana no se pudieron despertar, pero tú estás aquí. Pudiste abrir de nuevo los ojos. ¿Es por qué? Porque hay un propósito de vida y Dios no quiere que te vayas de esta tierra sin antes tú cumplir con ese plan divino de Dios. ¿Sí? Así que ser cristiano demanda de nosotros los creyentes, demanda confianza en Él, demanda creencia en su palabra, demanda tener la fe, no una fe fingida, no una fe que yo me obligo a creer, es una fe que nace naturalmente en nuestro ser. Cuando la palabra la leemos, ella empieza a producir esa esperanza y ese gozo en nuestro corazón, porque sabemos que el Padre, el Creador, nunca nos ha abandonado. Empezamos a conocer el corazón de Dios, empezamos a entender y a comprender el proceso por el cual llegamos a la tierra y atravesamos ciertas cosas hasta esta etapa de nuestra vida con una sola finalidad. Todas las cosas, dice la Escritura, nos ayudan a bien. Más las cosas que nos traen y nos causan dolor, esas son las que mayormente refinan el corazón del hombre para poderlo posicionar en la Escritura, para poderlo posicionar en la dirección correcta donde Dios quiere que el hombre se encuentre como su hijo. Para poder Él tener una relación contigo, mujer, donde Él pueda tratar contigo a través de su espíritu, una relación que fluya de un corazón puro, limpio, un corazón que tiene la capacidad y la habilidad de poder contactar con el Espíritu Santo. Cuando el hombre y la mujer cristiana claman, Abba Padre, el Señor le responderá. ¿Por qué? Dice el Señor, heme aquí, hijo, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Enviaré la respuesta, enviaré lo que necesitas. Entonces, este era el hombre Daniel, que oraba 3 veces al día, pero él hizo peticiones a su Dios y Dios le respondía. ¿Por qué le respondía? Porque su corazón había creído a la palabra que le había plantado en su ser desde antes de la creación del mundo. El Señor dice que nos predestinó. ¿A qué nos predestinó? A tener una relación con su Espíritu, a vivir una vida afable con Él. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo en esta mañana podamos activar ese corazón, que ese corazón despierte, que ese corazón vuelva y se avive, que los problemas del mundo, los problemas de las situaciones que estás viviendo en tu casa, en tu trabajo, en la finanza, no te saquen del enfoque y de la posición que Dios te dio, que Dios te estableció en el reino de los cielos, el reino que es inconmovible por cosas de este mundo. Amén. ¿Sí? De esto se trata el Evangelio, de esto se trata conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesucristo por su palabra y su Espíritu habita en nosotros, las preocupaciones ya dejan de ser un gigante. Los desafíos que están atravesando en la tierra dejan de ser algo que te quite el sueño. Abraham dejó que su corazón fuera controlado por Dios y no por la bendición.
Porque cuando Dios ve que la bendición por la que tanto oraste, por la que tanto ayunaste, por la que tanto clamaste, finalmente Él te da la respuesta, pero esa bendición te saca después del propósito de Dios, entonces Dios tiene la habilidad y la capacidad también de volverla a quitar. ¿Sí? Por causa de la infidelidad de vuestros corazones. Entonces Jehová ve que Abraham se desenfoca de él y empieza a poner su mirada en su hijo. Ahí es donde la cosa se torna un poco difícil para el ser humano. Cuando Dios te dice, bueno, si te está haciendo daño la bendición, es necesario que te la quite. Porque si te quito la bendición, ahí sí te vas a poner de rodillas, ahí sí vas a clamar, ahí sí vas a llorar en mi presencia, ahí sí vas a derramar tu corazón. Entonces prefiero no dártela, prefiero quitártela para que tu espíritu mantenga dependiente de mi espíritu, de mi palabra, puedas tener una relación con el Espíritu de Dios. Así que cuando no entendemos el propósito de las bendiciones que Dios nos las da, si no entendemos ese propósito de por qué nos da la bendición, entonces seremos capturados por esa bendición. Así está el corazón del hombre, el pensamiento del hombre. Fue inducido por la cultura, por el sistema, por la familia, a creer que las posesiones materiales le dan al hombre vida. Por eso es que nos damos cuenta, amado pueblo de Dios, que Dios no está interesado en que tú poseas cosas materiales. Él está interesado y Él murió en la cruz para que tú tengas vida y vida en abundancia, pero en el Señor. Él está interesado en que tu posición sea Él y no lo material. Si lo material viene, gloria a Dios. Y si no viene, gloria a Dios también. Porque si no me lo da es porque Él sabe que es lo mejor para mí. Porque Él no está pensando en que tú tengas un mejor pasar en esta tierra. Él está pensando en la eternidad tuya. ¿Dónde la vas a pasar? Cuando finalmente salgas de este escenario de la vida. Ese es el conocimiento que debemos nosotros manejar como cristianos para poder tener una vida ligera, una vida más libre de lo que nos ata en este mundo. Por eso es que muchos no pueden, tienen un problema en su casa, no pueden controlar lo que tienen, porque su corazón tiene inestabilidades. El mundo te ofrece muchas cosas, pero con esas cosas tu corazón y tu espíritu queda inestable, queda débil. Sí. Apocalipsis 22:13 nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aquellos que dependen de Dios tienen acceso a la ciudad celestial. Tenemos acceso a ella. La palabra dice que busquemos primeramente el reino y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. El cristiano no toca puertas. Las puertas se abren cuando ha lavado sus vestiduras en la palabra, ha purificado, ha depurado su corazón del pecado, ha sacado el pecado que mora en él. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora mi cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Debo caminar asegurándome cada día que Dios me da misericordia de que Él viva en mí y que yo camine por el Espíritu. Como cristiano, esa es mi única responsabilidad en esta tierra. Esa debe ser la única preocupación del cristiano. Vivir una vida de continuo en el Espíritu.
Si el Señor se mueve, me muevo. Porque Él es el que dirige mi vida, según Romanos 8:14. Debo ser guiado por el Espíritu de Dios para convertirme en un hijo de Dios. No la religión, no el canto, no la lengua, no la profecía, no la prédica, no las muchas revelaciones y visiones que podamos tener. No nos convierte en un hijo de Dios. Lo que nos convierte en un hijo de Dios es que el Espíritu guíe nuestra vida. Es que el Espíritu transicione nuestra vida de un plano natural a un plano espiritual y nos veamos de continuo caminando en el Espíritu. Ya que somos un alma, un espíritu adaptado, metido en un cuerpo natural. Entonces tenemos que enseñarle al cuerpo natural cómo se vive en el espíritu. El espíritu es el que controla el cuerpo, no el cuerpo al espíritu. Dice Gálatas que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne se opone a las cosas del espíritu, pero esa decisión para quién va a dirigir tu vida depende de tu voluntad. ¿Sí? De esta situación nos habla el Señor en esta mañana. Así que las bendiciones de Dios están a nuestro alcance. Son posibles. La palabra de Dios recrea nuestro espíritu. Al recrear el espíritu de Dios en nuestra vida, las posibilidades se hacen posibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Cuando tú ves que alguien pierde la vida, que alguien fracasa en lo que está haciendo, tú dices, aquí yo puedo, es una oportunidad para yo ser exitoso en este lugar. Porque tú no ves con el lente con el que ven los hombres, vemos con los lentes del Espíritu. Y cuando vemos con el lente del Espíritu, todo es posible. No se queda solamente en la promesa de la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de recitar palabra, se trata de verlo, que esa palabra se cumple en mí, que puedo tener la visión espiritual, que puedo tener el discernimiento de que la palabra se cumple, que las promesas se cumplen, que soy un testigo viviente de que esta palabra en mí se está ejecutando al pie de la letra. Cuando la palabra se ejecuta al pie de la letra, tú tienes paz. Ahí donde los demás te ven en tus aflicciones, como el mundo igual tiene las aflicciones, y ven el comportamiento que tú tienes a esas aflicciones, que la pasas con gozo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. Sí, el mundo puede tener los mismos desafíos nuestros. Para ellos es destrucción, pero para nosotros es gozo. Es donde Pablo dice que esto es una bendita locura para nosotros. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder. Porque nosotros vemos lo que el mundo no ve. Cuando viene la tribulación es oportunidad para nosotros de glorificar aún mayormente a Dios. Cuando vemos que estamos pasando por un fuerte desafío, pues estamos pasando por escasez, que estamos pasando por angustias, por hambrunas, por enfermedades, es la oportunidad que tenemos como cristianos de levantar manos y decirle gracias, Señor. Es necesario, porque ninguna cosa te ha acontecido que tú no sepas, porque ya la palabra te está diciendo que vas a tener tribulaciones, que vas a ser afligida, que vas a ser afligido, que te van a dar ofensa, que la ofensa que van a hacer te va a herir el corazón, pero tener por sumo gozo cuando estas cosas vengan a tu vida. Para el mundo, cuando estas cosas les vienen, los mata. Caen en depresión, en angustia, en ansiedad. Pero para ti y yo que conocemos la verdad, que tenemos la palabra viva de Dios en nuestro corazón, morando por el Espíritu Santo dentro de nuestro ser, porque somos el templo del Espíritu Santo, para nosotros es vida, es gozo, es alegría, es paz. Es decir, digno soy, Señor, de que me hayas tomado por digno de azotarme también, porque si tú lo padeciste, yo también lo tengo que padecer, y eso me produce un gozo mayor. Amén. ¿Sí? Eso te produce gozo. Pero si la palabra mora, vive en mí, ella me produce el gozo.
Nunca va a decir el cristiano cuando tiene esta relación con Dios a través de su palabra, nunca el cristiano va a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy buena gente? Si yo ayudo al necesitado, yo le doy comida al hambriento, yo visto al desnudo, ¿por qué a mí si soy un buen cristiano? Entonces, cuando el cristiano está en esta condición de queja, de lamento, de sufrimiento y de lloro ante su Dios, no ha conocido el verdadero Dios. Nunca ha tenido una relación con ese Dios. No conoce la profundidad de la palabra. Conoce una palabra literal. Y la palabra literal no produce ese cambio, ese estilo de vida en tu vida. Pablo dijo, él era un tremendo teólogo, pero él dijo, todo lo que él conocía y todo lo que él sabía era un doctor, era un aventajado de sus tiempos. Pero cuando Cristo salió a ese encuentro, él dijo, todo lo que yo sabía lo doy por basura, por ganar a Cristo. Porque él no conocía a Dios, aunque tenía un celo por Dios, de tal manera que perseguía a los cristianos. Él creía que lo estaba haciendo bien porque él tenía celo por Dios. Nunca lo había conocido en la profundidad de la Escritura. Es que cuando conocemos la profundidad de la Escritura, eso trae revelación, recrea tu espíritu y te trae una nueva expectativa de vida y produce esperanza. Nace la esperanza en tu ser, de que Cristo está contigo, que no es una fábula, que no es una metáfora, que es real. ¿Sí? Ese es tu Cristo, el que tú alabas, al que tú le levantas manos, al que tú le derramas tu espíritu, tu corazón, cada noche, cada madrugada, ahí en el cuarto secreto. Este es tu Dios. Él sabe de que estás en necesidad. No tienes que estarle gritando por esas necesidades. Solo alábale, solo gózate en su presencia. Su palabra nos lo da. Su palabra dice que Él no permitirá que ninguno de sus pequeñitos sea avergonzado. Nunca lo permitió con el pueblo cristiano de Israel. Nunca permitió que uno de sus hijos que le creen, que tienen total confianza en Él, sea avergonzado. Amén. Siempre va a cumplir su palabra porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que sea el nombre de Dios glorificado en esta mañana. Amén. Esperamos que esta palabra haya podido penetrar tu corazón, tu alma y podamos salir de aquí transicionados con una nueva expectativa de vida, con esperanza, que tu corazón abatido por tantas batallas y luchas que hemos afrontado en esta tierra, con esta palabra vuelva y coja fuerza. Por eso la palabra dice congregaos, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Es que en la congregación hay poder. Es que el Espíritu se mueve y se pasea en medio de nosotros y nos levanta los brazos de tantas dificultades, de tantas batallas, de tantas vicisitudes que enfrentamos día a día en esta tierra. Ese es el Señor en nuestra vida. La buena vida no se encuentra en el mercado, en el mundo. La buena vida está en el plan de Dios. Conocer el plan de Dios enriquece nuestra alma. ¿Y cómo conocemos el plan de Dios? A través de ser diligentes, escudriñando día a día las Escrituras, investigando a profundidad, descubriendo el propósito de Dios en mi vida. Esa es la propuesta de Dios para tu vida. Él ha puesto alto precio. Él ha apostado mucho por ti. Apostó demasiado por ti para que conozcas el camino. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que entra por aquí, por estas puertas, nunca más tendrá sed. Sí. Será saciado de todas las necesidades que lo angustian. ¿Sí? Así que el Señor nos manda que seamos esencia y no apariencia. ¿Por qué?
Porque eso va a ser la diferencia entre un cristiano y un verdadero cristiano. La esencia es tener al Espíritu en nosotros. El Señor quiere que a través de su palabra seamos portadores del Espíritu Santo, para que su nombre en la tierra sea glorificado por nosotros, porque por otros muchos su nombre está siendo blasfemado. Ese es el propósito de Dios, que seamos esencia, que vivamos una vida no de apariencia, no una vida de lujo y comodidades, una vida entregada a Él. Él, siendo el Rey de Reyes, no tenía dónde recostar su cabeza. Él nos enseñó humildad, que las posesiones materiales no nos ensoberbezcan, no nos enorgullezcamos de lo que estamos poseyendo en la tierra, no nos pongamos altivos. Sí. Así que si estás pensando en rendirte porque no ves resultados, recuerda que lo último que se produce en el árbol es el fruto. Si Dios no ha respondido a tu necesidad, es porque Él está edificando, está preocupado en generar, en crear carácter cristiano en tu corazón, para que cuando te dé algo, por el carácter de Cristo no lo pierdas y permanezca para vida eterna. Sin el carácter de Dios, todo lo que recibamos lo vamos a perder. Necesitamos el carácter de Dios, y una manera que Dios tiene de refinar su carácter en nosotros es a través de las pruebas, es a través de las necesidades, ¿sí? Por eso el Señor nos dice esta mañana: levántate, que la luz de Cristo ha resplandecido sobre tu casa. Créelo con todo tu corazón, amado. Pues los invito a que nos pongamos de pie, vamos a clamar a Dios, hagamos una oración de arrepentimiento.